La aguja se metió en el brazo justo antes del amanecer. La habitación estaba fría, dolorosamente estéril, y el único sonido que podía oír era el lento y rítmico pitido de los monitores a mi lado. Recuerdo cerrar los ojos y pensar en su rostro. Mi hijo, mi bebé, le había dado vida una vez, y ahora le estaba dando una parte de mi cuerpo para salvar el suyo. Me dije a mí mismo que esto era amor en su forma más pura. Sin dudarlo, no me arrepiento. Solo una madre haciendo lo que hacen las madres. Había pasado semanas preparándome para esa cirugía. No físicamente, no. Mi cuerpo estaba cansado, viejo, acostumbrado al dolor. Lo que tuve que preparar fue mi corazón. Ensayé lo que le diría si algo saliera mal. También escribí una carta por si acaso. Lo doblé 3 veces y lo coloqué debajo de mi almohada. Decía todo lo que nunca logré decir en voz alta. Qué orgulloso estaba de él, incluso en sus momentos más oscuros. Cómo lo elegiría una y otra vez. Cómo habría cambiado mi último aliento si eso significara que él pudiera vivir un poco más. Tenía 27 años. Sus riñones estaban fallando y la lista de donantes era interminable. Los médicos nos dieron opciones, pero ninguna ofrecía esperanzas como la mía. Yo era compatible, no solo biológicamente, sino emocional y espiritualmente. El tipo de pareja que solo una madre podría ser. Cuando le dije que quería donar, dudó. No es necesario, susurró. Pero en lo profundo de sus ojos vi el alivio. Vi que el miedo se fundía en algo que casi parecía cálculo. Aún así, lo ignoré. Le eché la culpa al estrés, los medicamentos, el miedo a morir joven. Me dije a mí mismo que simplemente estaba abrumado, así que alejé esos pensamientos. Me centré en la logística, en los trámites del hospital, en actualizar mi testamento por si acaso. Firmé documentos que no leí. Confié en él. Estuvo a mi lado durante las pruebas iniciales, me tomó de la mano durante las evaluaciones e incluso me trajo sopa la noche anterior al procedimiento. Creí que nos habíamos acercado más que nunca, pero no sabía que mientras yo dormía en esa cama de hospital, recuperándome de la pérdida de mi riñón, él ya estaba en otro lugar, presentando documentos que me arrancarían todo lo que amaba. Esa mañana me desperté esperando ver su cara. Me imaginé que traería flores, o tal vez mi té favorito, el de canela y clavo. En cambio, la habitación estaba vacía. La fría luz del sol se filtraba a través de las persianas. La enfermera dijo que se había ido durante la noche y dijo que tenía cosas de las que ocuparse. Intenté que no se notara la decepción, pero me presionó las costillas como un puño. Pasaron las horas, sin llamadas, sin textos, solo silencio. Me dieron el alta 2 días después, solo. Mi cuerpo dolía de una manera que nunca imaginé. Cada paso sentía como si mis huesos se rechinaran. La cicatriz en mi costado ardía con cada respiración, pero nada dolía más que el eco de su ausencia. En casa ya todo estaba mal. La llave de la puerta principal no giró. Al principio pensé que me había equivocado, pero cuando miré más de cerca, lo vi. La cerradura había sido cambiada. Mi nombre tampoco estaba en el buzón. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, sosteniendo una bolsa de plástico con mis recetas y papeles del hospital, temblando de dolor y confusión. Una vecina salió silenciosamente, con el rostro pálido. Me entregó un sobre y se alejó rápidamente. Dentro había un aviso, lenguaje jurídico, palabras que se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mi hijo había solicitado tutela de emergencia. Afirmó que yo no era apto, mentalmente inestable, que había estado tomando decisiones irracionales y necesitaba estar bajo su cuidado. No entendí. Acababa de salvarle la vida. Le había dado mi riñón, mi carne, mi sangre. Ni siquiera tuve tiempo de procesar la traición antes de que todo se descontrolara. Se congelaron las cuentas bancarias. Mi plan telefónico fue cancelado. Mis cheques de seguridad social fueron desviados. En cuestión de días, fui invisible en mi propia vida. Esto no fue solo abandono, esto fue un borrado. Para aquellos que escuchan y que alguna vez se han sacrificado por alguien a quien aman, díganme, ¿alguna vez han sentido el dolor de ver a esa persona convertirse en un extraño? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien a quien criaste y no has visto nada al mirar atrás? Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿a quién le has dado todo y qué te han devuelto? Y si esta historia conmovió algo dentro de ti, si te recordó tu propio silencio, tu propio dolor enterrado, suscríbete a este canal, no para mí, pero para cada persona que ha amado demasiado y se ha quedado atrás. Usted no está solo, tu historia merece ser escuchada. Nunca fue un niño dulce, ojalá pudiera decir que lo era,
que me traía flores del jardín o me hacía dibujos con las palabras «Te amo, mamá», garabateadas con letras torcidas. Pero Lucas no era así. Incluso cuando era un niño pequeño, tenía esa forma de mirarte como si estuviera calculando algo, como si el amor tuviera que ganarse. E incluso cuando le diste todo, todavía no fue suficiente. Lo crié solo. Su padre murió en un accidente de construcción cuando Lucas tenía solo 5 años. Un minuto estábamos planeando. Hice un viaje a la playa y al siguiente estaba parado junto a una caja de madera que se hundía en la tierra, sosteniendo la mano de un niño que no lloraba. No gritó ni preguntó por qué. Se limitó a mirar al suelo, en silencio. Ese silencio se quedó con él. Era pesado, incluso a medida que crecía. Se convirtió en un niño que no reía fácilmente, que no abrazaba sin motivo. Y yo, cegado por la culpa y el amor, pensé que si trabajaba más duro, amaba más fuerte y sacrificaba más, podría arreglar cualquier agujero que se hubiera formado dentro de él. Tuve 2 trabajos para mantenernos a flote: limpiar casas durante el día y planchar ropa por la noche. Mis manos se agrietaron por la lejía y el calor, pero nunca dejé que me viera. Llorar, cada cumpleaños, cada Navidad, renunciaba a un poco más de mí para hacerlo sentir especial. Pero en lugar de volverse más suave, se volvió más agudo. Recuerdo cuando cumplió 14 años y se negó a salir de su habitación. Había pasado horas haciendo su pastel favorito, chocolate con almendras trituradas. Cuando llamé, abrió la puerta un poco y dijo: ¿Te acordaste de comprar el nuevo videojuego? No lo había hecho. No podía permitírmelo. Cerró la puerta de golpe sin decir una palabra más. Y así siempre fueron las cosas. Me regaló su silencio cuando lo decepcioné, y le di todo lo que tenía para evitar ese silencio. Cuando estaba en la universidad, apenas me hablaba a menos que necesitara algo. Pagué sus libros, su alquiler e incluso sus compras cuando dijo que estaba pasando apuros, y yo le creí. Quería creer que solo necesitaba tiempo, que tal vez cuando tuviera 30 años miraría hacia atrás y diría: «Mamá, gracias. No lo sabía en ese entonces, pero entregaste tu vida por mí». Pero ese momento nunca llegó. Vi las señales mucho antes de la cirugía. Cambios sutiles, la forma en que evitaba el contacto visual cuando hablábamos del testamento, cómo cambiaba de tema cada vez que mencionaba las pertenencias de su difunto padre. Una vez lo sorprendí revisando el archivador de mi dormitorio. Dijo que estaba buscando su antiguo pasaporte, pero sus ojos lo traicionaron. Sabía que no lo era. Aún así, lo descarté. Estaba estresado, me dije. Sus riñones estaban fallando. Eso cambiaría a cualquiera. El miedo hace que la gente actúe de forma extraña. Eso es lo que me dije una y otra vez, porque la verdad era demasiado pesada para llevarla. 2 semanas antes de la cirugía, empezó a llamarme mi reina, un apodo que nunca antes había usado. Al principio me calentó. Pensé, tal vez era él quien estaba doblando una esquina. Tal vez estaba empezando a apreciar lo que estaba a punto de hacer por él. Me trajo té por la noche. Incluso una vez me cocinó pollo con demasiado ajo, pero lo comí como si fuera gourmet. Tenía tantas ganas de creer que nos estábamos curando. Luego vino el papeleo, una pila de formularios y documentos que no entendí del todo. Dijo que eran para el hospital, procedimiento estándar. Firme aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con un bolígrafo. Su tono era casual, ensayado, y firmé. No leí una palabra. ¿Por qué lo haría? Este era mi hijo, mi carne, mi sangre, pero algo se quedó conmigo desde ese día. Su sonrisa no fue una sonrisa de alivio, no fue gratitud, era otra cosa. El tipo de sonrisa que pones cuando acabas de ganar un juego que nunca deberías haber jugado. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ignoraste tus propios instintos? Si es así, quiero que compartas tu historia en los comentarios. Quiero saber de aquellos de ustedes que han amado a alguien ciegamente y han pagado el precio. Escribe a continuación. Confié demasiado. Tu voz podría ayudar a otra persona a encontrar la suya. Y si estas palabras te parecen fragmentos de tu propia historia, si algo dentro de ti asiente con cada frase, te invito a suscribirte a este canal. Aquí contamos historias reales, crudas y sin filtros, porque en el silencio es donde crece el dolor, y ya no tienes que sufrir en silencio. El techo encima de mí era de un color blanquecino, ligeramente manchado en las esquinas por años de luz fluorescente y silencio. Sentí mi cuerpo pesado, casi hundido en la cama del hospital, y sentí un latido sordo en mi costado izquierdo que me recordó que había hecho algo monumental. Acababa de regalar una parte de mí, una pieza que nunca podría ser devuelta.
Mi costado estaba cosido, mi fuerza fracturada, pero lo había hecho. Había salvado la vida de mi hijo. La enfermera me ajustó la vía intravenosa y sonrió cortésmente. Tus signos vitales se ven bien, dijo. Te estás recuperando rápidamente. Le pregunté dónde estaba Lucas. Ella dudó. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta por un momento antes de responder. Se fue alrededor de la medianoche. Dijo que tenía algunos recados que hacer. Ella me ofreció un poco de jugo, pero la rechacé. Estaba intentando tragar algo mucho más pesado que un líquido. ¿Se fue? Ni una nota, ni una llamada, ni siquiera un mensaje de texto parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Nada. Me quedé mirando la silla vacía junto a la ventana. Apenas 24 horas antes, yacía en la cama de recuperación frente a la mía. En ese momento, estábamos conectados por algo más fuerte que la sangre. Estábamos conectados por el sacrificio, por mi cuerpo haciendo espacio dentro de sí mismo para su supervivencia. Y ahora solo había ausencia. El día siguiente pasó lentamente. Las enfermeras iban y venían. Sonreí cortésmente, tratando de enmascarar el pánico silencioso que crecía dentro de mí. Me dije a mí mismo que tal vez se había ido a casa a descansar. Quizás no quería preocuparme, pero en algún lugar muy dentro de mí sabía que algo andaba mal. Sabía cómo se sabe cuándo se avecina una tormenta, incluso antes de que aparezca la primera nube. El silencio se prolongó hasta el día de mi alta. Empaqué mis cosas sola, doblé la bata del hospital y guardé mis medicamentos. Me dolía el cuerpo y mis piernas temblaban con cada paso. Pero el peor dolor no fue físico. Era el vacío silencioso que dejó a alguien que debería haberme estado esperando a las puertas del hospital. Lo llamé nuevamente mientras esperaba que la enfermera trajera la silla de ruedas. Correo de voz. Llamé a un taxi. No tenía mucho dinero en efectivo, pero el conductor se apiadó de mí después de ver el brazalete del hospital en mi muñeca. El camino a casa fue tranquilo. Cada bache en el camino provocaba una descarga de dolor en mi costado. Pero seguí imaginando el momento en que llegaría. La cerradura girando, el rostro de Lucas en la puerta con una sonrisa tímida, diciendo algo como, «Lo siento, mamá». Las cosas se pusieron agitadas. Cuando finalmente llegué a nuestra calle, casi me reí. La casa parecía la misma. Un jardín aún sin podar. El viejo buzón rojo todavía está torcido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero cuando deslicé la llave en la cerradura, no entró. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Entonces lo noté. Un ligero brillo metálico. La cerradura había sido cambiada. Llamé, ligeramente al principio. Luego, más duro. Llamé su nombre. Nada. Ni siquiera el débil sonido de pasos en el interior. Una vecina, una mujer mayor que una vez me había pedido prestado azúcar, se acercó lentamente. Sus ojos estaban llenos de algo que al principio no reconocí. ¿Fue lástima? ¿Fue miedo? Me entregó un sobre grueso y rápidamente se alejó. Sin palabras, solo un sobre y silencio. Dentro había documentos legales, decenas de ellos, una copia de una petición de tutela de emergencia. Decía que no estaba mentalmente apto, que estaba mostrando signos de deterioro cognitivo, que me había convertido en un peligro para mí y para los demás. Mi propio hijo los había archivado. Menos de 48 horas después de que le di mi riñón, acudió a un juzgado y me declaró incapaz de gestionar mi vida. Me senté en los escalones, todavía sosteniendo el sobre. Una brisa se movía entre los árboles. No lloré, no pude, estaba demasiado aturdido. La traición no fue solo profunda, fue quirúrgico, preciso, metódico. Había usado mi amor como arma. Mis manos temblaron cuando volví a tomar mi teléfono y marqué su número con dedos entumecidos. Sonó, una vez, 2 veces, luego correo de voz. Intenté enviar mensajes de texto. Estoy afuera, por favor ven. Hablemos. Nada. Esa noche dormí en el sofá de un amigo de la iglesia que vivía a 2 barrios de distancia. Su amabilidad evitó que me hundiera por completo. Me preparó té, me dejó ducharme, me dio un pijama, pero cuando cerré los ojos esa noche, todo lo que pude ver fue el rostro de Lucas la última vez que lo vi. Calma, casi satisfecho, como si todo hubiera salido según lo planeado. ¿Cómo te recuperas de una traición que desgasta el rostro de tu hijo? Sí. ¿Alguna vez sentiste el dolor de quedar excluido de una vida que construiste? Si alguien a quien amas alguna vez te borró de tu propia historia, comparte tu verdad en los comentarios. Díganos, me cerraron la puerta. Tus palabras podrían ayudar a alguien que está sentado en silencio en sus propios escalones de entrada en este momento. Y si crees que estas historias merecen ser escuchadas,
Si quieres algo más que titulares y susurros, suscríbete a este canal. Aquí hablamos en voz alta. Contamos las historias que otros quieren enterrar. Porque lo que me pasó a mí y lo que le podría estar pasando a alguien que conoces en este momento nunca debe quedar en silencio. Eran apenas las 9 de la mañana cuando llamaron a la puerta. 2 golpes fuertes, firme, sin dudarlo. Todavía estaba en la habitación de invitados de mi amiga Gloria, sentada en el borde de la cama, tratando de respirar a pesar del dolor en mi costado. Mis puntos palpitaban con cada latido del corazón. Pensé que podría ser alguien de la iglesia o tal vez una enfermera registrándose. Pero en el momento en que abrí la puerta y vi los uniformes, el escalofrío me llegó hasta los huesos. Eran agentes de policía. Calma, frío, profesional. Uno de ellos leyó mi nombre completo en un portapapeles. El sonido, dicho así en voz alta, se sintió distante, como si ya no me perteneciera. Asentí, demasiado sorprendida para hablar. Me entregó un documento y comenzó a explicarme. Me estaban atendiendo. Mi hijo había presentado una petición de tutela total. Los tribunales lo aceptaron en circunstancias de emergencia. Según los periódicos, ahora se me consideraba oficialmente incapaz de administrar mis propias finanzas, mi hogar o incluso mis decisiones médicas. No importaba que acababa de salir de la cirugía después de darle un riñón. No importaba que estuviera de pie, coherente, temblando de dolor, pero plenamente consciente de lo que estaba pasando. Según ese papel, yo era mentalmente inestable. Yo era una RISK. Yo era invisible. Gloria llegó a la puerta, sorprendida. Intentó hablar, intentó hacer preguntas, pero el oficial la silenció con una explicación tranquila y practicada. Solo estaban aquí para informar, no arrestar, no para llevarme. Aún no. El periódico dijo que podía apelar, pero solo después de una audiencia, y solo si pudiera demostrar que era competente. Recuerdo volver a sentarme después de que se fueron. Mi cuerpo se sentía más pesado que nunca. No de la cirugía, no por la falta de descanso, sino por el peso de la traición que se espesa en mis pulmones, del tipo que no puedes exhalar por mucho que lo intentes. Miré el documento nuevamente. La firma de mi hijo estaba en la parte inferior. Lucas. Su letra. Reconocí los bordes afilados de su L, la U ligeramente inclinada, la forma en que su nombre se curvaba hacia abajo al final, como si siempre estuviera tratando de desaparecer de la página. Había escrito en el espacio donde pedía justificación. Dijo que yo había estado paranoico, que escondí dinero, que había llamado a la policía para avisar a los vecinos sin ningún motivo. Mentiras. Mentiras sencillas y deliberadas, pero disfrazado con suficiente lenguaje legal como para pasar como preocupación. Escribió que temía que yo fuera víctima de estafas o manipulado por extraños, que me había vuelto errática. Se le olvidó mencionar que le había dado parte de mi cuerpo para mantenerlo con vida. Dejó eso fuera. Durante los días siguientes viví como un fantasma en la casa de Gloria. Dormí en una cama prestada. Usé platos prestados. Lloré sobre toallas prestadas. Cada vez que miraba los moretones alrededor del sitio de mi cirugía, me hacía la misma pregunta. ¿Cómo dejas de ser madre de alguien? La gente piensa que el peor tipo de dolor es cuando alguien te deja, pero no lo es. El peor tipo de dolor es cuando alguien se queda, finge amarte y silenciosamente construye tu prisión mientras te besa la mejilla. No sabía qué hacer. No tenía formación jurídica, sin recursos. Ni siquiera estaba seguro de cómo funcionaba la tutela. Lo único que sabía era que me habían borrado de mi vida en cuestión de días. La cuenta bancaria que alguna vez tuvo mi nombre ahora estaba bloqueada. Llamé al banco y me dijeron que ya no estaba autorizado. La casa en la que había vivido durante 32 años ahora estaba legalmente bajo su administración. No pude acceder a él ni a las pertenencias que había dentro. Todo, mi ropa, mis álbumes de fotos, las cartas de mi difunto marido, estaba ahora detrás de una puerta de la que no tenía llave. Intenté llamar a Lucas nuevamente. Esta vez, su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje. No grité, no lo acusé, solo pregunté. ¿Por qué? Ninguna respuesta. Días después recibí una carta. No de él, de su abogado. Fue breve y frío. Declaró que toda comunicación debería realizarse a través de un asesor legal en el futuro, que debería abstenerme de intentar un contacto directo, que para la seguridad y el bienestar de todas las partes involucradas se debían imponer límites. Hablaron de mí como si fuera peligroso, como si tuviera un historial de violencia.
como si yo fuera un extraño en la calle, no la mujer que una vez sostuvo su cuerpo febril durante largas noches de varicela y pesadillas. Empecé a cuestionarlo todo. No solo él, mí mismo. ¿Lo estaba perdiendo? ¿Me estaba volviendo inestable? Quizás fui dramático. Tal vez mi mente realmente estaba fallando. Quizás estaba demasiado emocionado. Pero luego volví a mirar los hechos. En la línea de tiempo, en el silencio después de la cirugía, en la cerradura de la puerta, en los documentos, por la forma en que todo sucedió como un reloj. Esto no fue un caos, era un plan bien preparado y bien ejecutado. Y la parte más devastadora fue saber que probablemente había comenzado antes de la cirugía, antes del hospital, mientras yo todavía cortaba manzanas para sus batidos, mientras yo todavía estaba sentada en la mesa de la cocina, agregando su nombre a mi póliza de seguro de vida, mientras yo todavía estaba orando junto a su cama de hospital. Se estaba preparando para tomarlo todo, y el riñón fue solo el comienzo. Si estás viendo esto, y alguien que amas te ha hecho sentir poco a poco que tu propia mente no es confiable, quiero que comentes a continuación. Diga, lo veo ahora, porque a veces hace falta que toda la casa se caiga antes de que veamos quién sostenía las cerillas. Y si esta historia le parece un reflejo suyo, considere suscribirse a este canal. Aquí, tu dolor no es solo satisfacción. Es verdad, es testigo, y es el comienzo de recuperar lo robado. No importa con qué cuidado intentaron borrarte. El día que entré a la oficina de asistencia jurídica, todavía creía, en algún lugar de mi pecho, que todo esto era un malentendido, que de alguna manera Lucas había sido engañado, que alguien más había movido los hilos, y que una vez que todo saliera a la luz, se disculparía y volveríamos a unir las piezas. Me aferré a esa versión de la historia porque dolía menos que la verdad. La mujer que me recibió en la recepción era joven, probablemente no mayor que el propio Lucas. Me preguntó mi nombre, lo buscó en el sistema y se detuvo. Su expresión cambió, solo ligeramente, casi como si reconociera el tipo de caso incluso antes de leer. Él llamó a alguien que estaba atrás y me entregó un portapapeles. Papeleo, de nuevo, siempre papeleo. Cuando finalmente me senté con el abogado, parecía exhausto. Un hombre de unos 50 años, con gafas que se quitaba y limpiaba con la esquina de la camisa. Se presentó y luego me pidió que le explicara todo. Hice, despacio, con cuidado. Mi voz se quebró en lugares que no esperaba. Me sentí pequeña en esa silla, como si estuviera pidiendo permiso para existir. Escuchó sin interrupción. Luego abrió un expediente y sacó un documento. Un testamento. El testamento de mi marido. Había sido actualizado en el último año de su vida, unos meses antes de que el cáncer se lo llevara. Me había nombrado único heredero y cuidador de todos nuestros bienes compartidos, con una cláusula clara de que la casa y los ahorros permanecerían bajo mi control hasta mi muerte. Solo entonces la propiedad pasaría a manos de Lucas. Se suponía que no se movería ni un centavo hasta que yo me fuera. Me quedé mirando la firma. La letra de mi marido era como una fotografía de su voz, calma, limpio, firme. Él había confiado en mí. Quería asegurarse de que yo estuviera a salvo, que Lucas estaría provisto solo cuando ya no necesitara lo que habíamos construido. El abogado me miró. Esto está muy claro. Lo que está haciendo su hijo va directamente en contra de los términos de este testamento. Pero luego me entregó otro archivo. Documentos que Lucas había presentado a otro abogado. Páginas con declaraciones sobre mi salud mental, sobre gastos erráticos y donaciones imprudentes. Nada de eso era cierto. Pero en ausencia de pruebas, en el caos de la jerga legal y las lagunas jurídicas, fue suficiente para que los tribunales congelaran los activos. Fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba de protegerme, se trataba de posicionamiento. Lucas había encontrado un abogado especializado en casos como el mío. Ley de ancianos, la llamaban. Un campo destinado a proteger a las personas mayores de los depredadores, pero en algunas manos se convirtió en un arma. Se utiliza para despojar a los padres vulnerables del control. Se utiliza para acelerar las herencias. Se utiliza para silenciar voces que cuestionan demasiado alto. El abogado explicó que Lucas había presentado algo llamado una petición de administrador sucesor, tratando de reasignar el control del patrimonio. También había iniciado una acción silenciosa sobre el título de propiedad, intentando eliminar mi control legal sobre la casa. Estos no fueron movimientos de alguien que actuó por miedo o amor. Estas eran las tácticas de alguien que planeaba un golpe silencioso. Le pregunté cómo podía hacer
Todo esto tan rápido, y el abogado me explicó algo que nunca olvidé. Dijo, cuando la gente confía en ti, dejan las puertas abiertas. Todo lo que él tenía que hacer era atravesarlas. Lucas conocía los códigos de las cuentas bancarias. Lo habían incluido como mi contacto de emergencia en los formularios médicos. Tenía acceso a mi teléfono, a mi correo electrónico e incluso a la caja fuerte de mi casa. Cada paso que pensé que era amor, cada pequeña cosa que pensé que era parte de ser una familia unida, se había convertido en una herramienta en su bolsillo. Pensé en todas las veces que me ayudó a organizar las facturas. Cómo me animó a poner su nombre en mi cuenta corriente por si acaso. Pensé que estaba construyendo seguridad, pero yo estaba construyendo una escalera y él la usó para pasar por encima de mí. El siguiente golpe vino de la mujer que trabajaba detrás de la recepción. Su nombre era Julia. Esperó hasta que el abogado salió. Luego se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, «Probablemente no debería decirle esto, pero reconozco el nombre del abogado de su hijo. Ha tenido otros casos como este. Algunos no terminaron bien, familias separadas, demandas por abuso de ancianos, nada criminal, pero sí lo suficiente como para enfermarlo». Parecía que quería decir más, pero se contuvo. Salí de la oficina sintiendo como si hubiera salido de mi propia vida y me hubiera adentrado en la pesadilla de otra persona. Quería creer que todavía había una manera de solucionar esto, que podría sentar a Lucas y explicarle cuánto me estaba destrozando esto, que podría mirarlo a los ojos y encontrar a mi chico nuevamente. Pero cuando regresé a casa de Gloria, ella me entregó otro sobre. Dentro había una notificación de que se estaban transfiriendo los servicios públicos de mi casa, no en mi nombre, en casa de Lucas. El gas, la electricidad, el agua, todo lo que había pagado fielmente durante 3 décadas estaba siendo desviado bajo su autoridad. No solo era legal ahora, fue algo personal. Él me estaba interrumpiendo, completamente. Intenté recordar la última vez que me abrazó. No pude. Intenté recordar la última vez que me dijo que me amaba sin pedirme nada. No pude. Lo que podía recordar era la forma en que su mano se detuvo en el papeleo del hospital. La tranquilidad en su voz cuando explicó dónde firmar, la forma tranquila en que dijo gracias después de la cirugía, como si estuviera tachando una tarea de una lista. Y entonces recordé algo pequeño, algo extraño. Unas semanas antes de la cirugía, fui a la sala de estar a altas horas de la noche y lo encontré en su computadora portátil. Saltó cuando entré, me reí y bromeé con él, preguntándole si estaba viendo algo que no debería ver. Él dijo que no, que solo estaba investigando los efectos secundarios de los trasplantes de riñón. Pero ahora me di cuenta. Él no era investigando los efectos secundarios médicos, estaba preparando las consecuencias. La traición no empezó después de la cirugía. Todo empezó mucho antes de que dijera que sí. Si estás viendo esto y tus instintos te dicen que algo anda mal, quiero que te detengas ahora mismo y los escuches. Escriba en los comentarios, siento el cambio. Porque a veces el momento en que todo cambia es tan silencioso que casi te lo pierdes, pero tu cuerpo siempre lo sabe. Y si esta historia está despertando algo dentro de ti, algo que has enterrado, suscríbete a este canal, porque aquí no avergonzamos a la gente por confiar, honramos a los que lo dieron todo y nos aseguramos de que sus historias nunca se olviden. El edificio era gris, no solo en color, sino en espíritu. Las paredes, los suelos e incluso el aire parecían contener una especie de pesadez permanente. El centro se llamaba Hogar de Cuidados a Largo Plazo, pero no me importó cómo me sentí cuando llegué. Ni siquiera usaron mi nombre, solo mi número de expediente. Me enrollaron, mis puntos aún sanaban y mi cuerpo estaba adolorido y me colocaron en una pequeña habitación que olía ligeramente a lejía y a algo viejo, algo olvidado. La cama tenía barandillas de plástico a los lados, como si pudiera caerme o intentar escapar. Había una sola silla en la esquina, manchada con un patrón descolorido de girasoles que hacía tiempo que habían perdido su color. La ventana era pequeña y demasiado alta para mirar por ella sin ponerse de puntillas. No es que importara. Lo único que miraba era la parte trasera de una pared de ladrillos. Dijeron que me quedaría temporalmente, solo hasta que las cosas se resolvieran legalmente. Pero nadie podría decir cuánto tiempo llevaría eso. Lo llamaron colocación protectora. Lo llamé como era, desaparición. Las otras mujeres allí me recordaron a fantasmas.
Algunos estaban sentados en sillas de ruedas junto al pasillo, mirando las paredes. Otros caminaban silenciosamente por los pasillos, arrastrando sus zapatillas como susurros. Nadie me preguntó por qué estaba allí. Quizás ya lo sabían, o tal vez habían dejado de preguntar hacía mucho tiempo. Las comidas llegaban en bandejas de plástico, sopa tibia, guisantes demasiado cocidos, un trozo de pan envuelto en papel como una reliquia. No tenía hambre, pero comí, no porque quisiera vivir, sino porque no quería que dijeran que era débil, que estaba rechazando, que le estaba dando la razón a Lucas. Guardé mi bolsa del hospital debajo de la cama, como si fuera a irme en cualquier momento, como si esto fuera temporal, como si alguien viniera por mí, pero nadie lo hizo. Intenté llamar al abogado, pero el personal dijo que las llamadas salientes estaban monitoreadas. Cuando pedí acceso a Internet, me dieron una tableta comunitaria con sitios web restringidos. Estaba efectivamente aislado del mundo. Lo único que tenía era un televisor con los botones de volumen rotos y una Biblia gastada en el cajón al lado de mi cama. Algunas noches me quedaba mirando el techo durante horas, mientras mis dedos recorrían la cicatriz de mi costado. Pensé en mi antigua casa, mi cocina con las cortinas amarillas, el jardín donde una vez cultivé tomates. Pensé en mi marido. Qué orgulloso habría estado de verme defenderme. Qué vergüenza le daría ver cómo nuestro hijo había desmantelado todo lo que construimos. Una noche, después de cenar, oí llorar a una mujer en el pasillo. No fue ruidoso, no fue teatral. Estaba en silencio, comedido, como si intentara no molestar a nadie, pero conocía ese tipo de llanto, del tipo que se queda en tu pecho durante días y solo se escapa cuando crees que nadie te está escuchando. Me levanté y caminé hacia el sonido, apoyándome en la pared para apoyarme. La mujer estaba acurrucada en su silla junto a la ventana. Tenía una carta en el regazo, doblada y doblada tantas veces que el papel era suave como un paño. Me senté a su lado sin decir una palabra. Después de unos minutos, ella me miró. «Él es mi hijo», susurró. Dije que me estaba volviendo olvidadizo. Me llevé la casa. No lo he visto desde entonces. Su nombre era Dolores. Tenía 3 nietos que nunca había conocido. Ella solía ser maestra. Dijo que extrañaba el olor a tiza y el sonido de las risas de los niños. Esa fue la primera noche que me di cuenta de que no estaba solo. Había otros como yo, mujeres que habían criado familias, construido vidas, sacrificado todo, solo para terminar en lugares como este, silenciado, empaquetado, escondido donde nadie tenía que verlos desmoronarse. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas, no solo sobre las instalaciones, sino también sobre cómo funcionaban. ¿A qué personal realmente le importaba? ¿Cuáles se apresuraron en sus turnos? ¿Cuáles pacientes tuvieron visitas familiares? ¿Y cuáles nunca recibieron una sola llamada? Una enfermera se destacó. Una mujer joven de voz tranquila y ojos que miraban más de lo que hablaba. Su etiqueta con su nombre decía Erika. Ella siempre era la que ajustaba mis almohadas a la perfección. ¿Quién me trajo galletas extra cuando la comida era demasiado blanda? ¿Quién una vez pasó de contrabando un libro de bolsillo cuando le dije que extrañaba leer? Una noche, mientras me tomaba la presión arterial, me preguntó si había alguien afuera luchando por mí. Al principio no respondí. No quería parecer lamentable, pero luego dije, no, ya no. Ella guardó silencio durante un largo rato y luego dijo algo que nunca olvidaré. No deberías estar aquí, no porque estuviera sano, no porque fuera joven, sino porque ella podía verlo en mis ojos. No me había rendido todavía. Todavía había un destello dentro de mí, y lo reconoció porque ella también lo había tenido una vez. Si alguna vez te colocaron en un lugar al que no pertenecías, si alguien intentó encerrarte y fingir que no existías, quiero que dejes un comentario. Escribe, todavía estoy aquí, porque tu presencia, tu voz, importa más de lo que crees. Y si esta historia te recuerda a alguien que amas, alguien que puede estar sufriendo en silencio detrás de puertas cerradas y ventanas olvidadas, suscríbete a este canal. Damos voz a aquellos que han sido dejados de lado, porque el silencio no protege a los vulnerables. Las historias sí, y el tuyo aún no ha terminado. Erika empezó a dejarme pequeñas notas, pequeños trozos de papel escondidos debajo de mi taza de té, o deslizados debajo de la esquina de mi almohada cuando nadie miraba. No fueron largos ni complicados, solo unas pocas palabras. Uno dijo, te creo. Otro decía, no estás loco. La que me rompió tenía solo 4 palabras, ya no estás solo. En un lugar construido sobre el silencio y la sedación,
Esas notas eran rebelión. Me recordaron quién solía ser. Una mujer que crió a un hijo sin ayuda. Una mujer que enterró a su marido y siguió adelante. Una mujer que aprendió a dividir un solo pollo en 3 comidas. Una mujer que nunca pensó que terminaría contando losas del techo en una instalación cerrada, tratando de conservar su propio nombre. Después de eso, comencé a prestar atención de manera diferente. Me di cuenta de los horarios del fintos personal, de los momentos en que algunas enfermeras tomaban descansos más prolongados, de las rutinas de los carritos de medicamentos. También comencé a observar a Dolores y los demás, cómo algunos de ellos habían dejado de hablar por completo, no porque no pudieran, sino porque nadie los había escuchado durante tanto tiempo que habían olvidado cómo ser escuchados. Una tarde, durante una actividad grupal a la que nadie quería asistir, fingí dolor de cabeza y pedí descansar en mi habitación. Erika le guiñó un ojo sutilmente y cerró el gráfico. Ella sabía lo que estaba haciendo. Ella no hizo preguntas. Solo esa hora era sagrada. Tomé la vieja tableta y logré acceder al navegador, usando un truco que Erika me había enseñado en silencio. Escribí mi propio nombre en la barra de búsqueda. Al principio, nada. Luego, apareció un expediente judicial local. Mi estómago se revolvió. Ahí estaba, la declaración jurada de mi hijo. El funcionario afirmó que yo era mentalmente incompetente, que estaba mostrando signos de demencia temprana, que había amenazado con hacerme daño. Mentiras superpuestas con tanto cuidado que se leen como verdad. También se adjuntó una evaluación, firmado por un médico al que nunca había visto en mi vida. Un informe pagado, testimonio contratado. Habían construido un caso a mi alrededor mientras aún me estaba recuperando de la cirugía. Lucas había utilizado la ley como herramienta, un bisturí, y me sacó de mi propia vida con precisión, sin líos, sin gritos, solo papeleo, firmas y silencio. Sabía que necesitaba ayuda, pero también sabía que ya no podía confiar en abogados que no podía pagar ni en sistemas que ya me habían fallado. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi hermana. No habíamos hablado en más de 5 años, no después de la pelea. No después de las cosas que dijimos y que no se pueden dejar de decir, pero recordé su número, y más que eso, recordé quién solía ser: feroz, leal, el tipo de mujer que una vez golpeó a un propietario por negarse a arreglar nuestra calefacción rota cuando éramos niñas. Cuando escuché su voz, me quedé helado. Ella respondió al tercer timbrazo y por un momento no pude decir nada. Solo lloré, no ruidoso, no feo. Solo sollozos suaves y temblorosos. Dijo mi nombre, no una, sino 3 veces, cada vez más suave que la anterior. Finalmente susurró, ¿dónde estás? Le conté todo, no solo el lío legal, pero la traición, la cirugía, la habitación del hospital vacía, la cerradura de la puerta, la mirada en los ojos de Lucas, y cómo el niño, al que una vez arropaba todas las noches, se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Ella no interrumpió. Ella simplemente escuchó, y cuando terminé, ella dijo algo que no sabía que necesitaba escuchar. Ya voy. Llegó 2 días después. Erika encontró una manera de sacarme afuera sin levantar sospechas. Nos sentamos en un banco cerca de la parte trasera del edificio. Mi hermana trajo sopa en un termo y panecillos de canela de la Sei, panadería de nuestra infancia. En el momento en que los probé, algo en mí se abrió. Los recuerdos lo inundaron. Risas en una cocina abarrotada. Música de una radio chirriante, el olor del delantal de nuestra madre. Me sentí como en casa. Sacó una carpeta. En su interior había documentos impresos, investigación, nombres de grupos de defensa, contactos de abogados de derechos de las personas mayores que trabajaron pro bono, incluso un contacto de un periodista local que cubría los abusos de tutela. Ella había hecho su tarea. Por primera vez en meses sentí un cambio, no solo en mi situación, pero en mí mismo. Me di cuenta de que sobrevivir no se trata solo de aguantar, se trata de resistir el lento borrado de quién eres. Se trata de encontrar el camino de regreso a la verdad, un momento, un recuerdo, un nombre a la vez. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, pensé en Lucas cuando era niño, sobre la forma en que solía sostener mi dedo cuando se quedaba dormido, más o menos cuando se rompió el brazo y gritó hasta que me metí en la cama del hospital junto a él, sobre los años que pasé enseñándole el bien del mal, el amor de la manipulación. Me hice la pregunta que había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. ¿Alguna vez me amó?
¿O simplemente había sido conveniente? No sé la respuesta. Quizás nunca lo haga, pero lo que sí sé es esto. El amor no borra a las personas. El amor no te lo quita todo y te deja sin nada. El amor no falsifica tu firma y silencia tu voz. Si estás viendo esto y alguna vez te han hecho sentir pequeño en nombre del amor, quiero que escribas en los comentarios: recuerdo quién soy, porque recordar es un acto de desafío y reclamar tu nombre es el primer paso hacia la curación. Y si crees, como yo, que ninguna historia de dolor debe terminar en silencio, suscríbete a este canal, no solo para escuchar el mío, sino para recordarte que el tuyo también importa. Usted no está solo, no estás roto y no eres invisible. Comenzó con un susurro, no de una voz, sino de un sentimiento, un cambio silencioso en el aire a mi alrededor, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente a mi favor. Durante mucho tiempo me habían presionado, silenciado y enterrado bajo capas de jerga legal y traición emocional. Pero ahora, con mi hermana a mi lado y Erika trabajando silenciosamente detrás de escena, sentí algo que no me había permitido sentir en semanas: esperanza. La primera verdadera ruptura llegó a través de una mujer llamada Clarice. Ella era una defensora de los derechos de los ancianos, jubilada, con la que mi hermana se había conectado a través de un amigo en su iglesia. Clarice tenía fama de encargarse de casos imposibles. Cuando se presentó en el centro de atención para recibirme, no llevaba traje. Llevaba una chaqueta de punto con pelo de gato y un cuaderno de espiral lleno de garabatos, páginas con las puntas de los perros y notas adhesivas. Parecía la abuela de alguien, pero cuando habló, cada palabra fue un martillo rompiendo la piedra. Se sentó conmigo durante más de 2 horas, escuchando, tomando notas y haciendo preguntas precisas y cortantes. ¿Alguna vez le proporcionaron un evaluador designado por el tribunal? ¿Le notificaron de la audiencia de tutela? ¿Tuvo usted un abogado independiente en algún momento? Las respuestas, una tras otra, fueron no, no, no. Ella sacudió la cabeza y murmuró: esto es manipulación sistémica. Contaban con tu silencio, con tu confusión, con tu dolor. Clarice hizo algunas llamadas ese mismo día. A los abogados no, todavía no, pero a la gente que sabía hacer ruido. Un periodista local llamado Ethan, que había cubierto casos de explotación de tutelas en el pasado, accedió a reunirse conmigo dentro de una semana. Un voluntario de un grupo de defensa comenzó a ayudar a mi hermana a recopilar y organizar todos los documentos que pudimos encontrar. Erika, discreta como siempre, empezó a documentar todo desde dentro. Tiempos de llamadas telefónicas denegadas, interacciones del personal, incluso menús y medicamentos. Estábamos construyendo algo. No es solo un caso, un salvavidas. El periodista Ethan era joven, sagaz y escéptico. Cuando llegó, tenía el comportamiento cauteloso de alguien que había escuchado demasiadas teorías de conspiración. Pero en el momento en que le entregué los formularios médicos, los documentos de transferencia bancaria y la petición de tutela de emergencia con la firma falsa del médico, algo cambió en su postura. Se inclinó hacia adelante. ¿Me estás diciendo que esto sucedió justo después de un trasplante de riñón? Asentí. ¿Su hijo aceptó su riñón y luego lo declaró no apto 2 días después? Otro asentimiento. Miró la cicatriz de mi costado. No necesitaba decir nada más. Empezó a escribir. Rápido. El artículo se publicó a los pocos días. Madre dona un riñón a su hijo. Días después, la declaran incompetente. El titular fue suficiente para conmover algo. Pero el no me siento contenido encendió un fuego. Al final de la semana, un equipo de noticias local solicitó una entrevista. Los grupos de defensa comenzaron a publicar el artículo. Mujeres de todo el país comenzaron a compartir historias similares en los comentarios. No estaba solo, nunca lo había sido, pero ahora, por primera vez, me estaban viendo. ¿Y Lucas? Lucas finalmente llamó, no para disculparse, amenazar. Dijo que estaba haciendo el ridículo, que no entendía qué tipo de daño estaba haciendo, que los medios no conocían la historia completa y que debería retractarme de todo. Su voz era fría, calculado, ni un temblor de culpa, solo controlar. No grité, no rogué, simplemente dije: el daño ya estaba hecho cuando firmaste mi nombre. Luego colgué. No pasó mucho tiempo después de que los administradores del centro de atención me convocaran para una reunión. Un abogado que representaba a su oficina revisó la cobertura de los medios y sugirió una reevaluación de mi colocación. Intentaron disfrazarlo de protocolo, como rutina,
pero vi la F oreja detrás de los ojos. Sabían que el foco de atención había cambiado. La reevaluación estaba prevista para la semana siguiente. Un nuevo médico, independiente, uno que no había estado conectado con mi hijo ni con su equipo legal. Clarice se aseguró de ello. Mi hermana estaría presente. También lo haría un representante del grupo de defensa. Ya no estábamos luchando solos en la oscuridad. Teníamos luz. Esa noche caminé en silencio por el pasillo de la residencia. El lugar se sentía diferente. No más brillante, pero más relajado, como si las paredes no estuvieran tan apretadas. Pasé junto a Dolores en su silla y suavemente puse mi mano sobre la de ella. Ella me miró y por primera vez vi un destello de reconocimiento. «Pareces más alto», susurró. Sonreí. «Tal vez estoy más erguido. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que construir tu propia justicia desde cero, si alguna vez has tenido que luchar por tu verdad con nada más que restos y recuerdos, quiero que comentes. No seré borrado, porque mereces ser escuchado, mereces ser conocido. Y si esta historia hace que tu corazón lata un poco más rápido, si parece algo que le podría pasar a tu madre, a tu hermana, a tu vecina o a ti mismo, suscríbete a este canal. No estamos aquí para el drama, estamos aquí por la verdad, por la justicia, por la dignidad. No es necesario ser perfecto para merecer protección, solo necesitas ser humano, y eso ya lo eres. El día de la reevaluación llegó como un trueno en la distancia. Estaba programado para un martes por la mañana, pero apenas dormí la noche anterior. No por miedo, sino porque finalmente pude sentir en el aire algo que me había faltado durante demasiado tiempo. Una grieta, una debilidad en las paredes que me habían mantenido enjaulada. No me estaba preparando para una batalla, me estaba preparando para volver a mí mismo. La nueva doctora entró en la habitación exactamente a las 10 a.m. Estaba tranquila, neutral, con una cálida piel morena y unos ojos que realmente miraban a los míos cuando me saludaba. Doctora Olivia Henderson. Se presentó y explicó que su evaluación se realizaría en 2 partes, conversación y evaluación cognitiva. Pero por su tono quedó claro que no estaba allí para jugar a la política. Ella estaba allí para encontrar la verdad. Empezamos a hablar. Me preguntó sobre mi nombre, mi fecha de nacimiento, qué día era. Preguntas estándar. Luego pasó a un territorio más personal. Cuéntame sobre tu vida antes de esta instalación. Respiré hondo y respondí detalladamente. Le hablé de mi casa, mi jardín, mi difunto marido. Le hablé de Lucas. Le conté sobre la cirugía. Su pluma se detuvo levemente cuando mencioné el riñón. Ella no interrumpió. Solo déjame hablar. Le conté todo. Cómo me sonrió cuando me llevaron en silla de ruedas a la sala de recuperación. Cómo habían cambiado las cerraduras de la casa. Cómo llegaron los documentos legales antes de que mis puntos hubieran sanado. Le hablé de las voces dentro de la casa que susurraban, pero nunca preguntaban. De las mujeres como Dolores, que alguna vez tuvieron nombres, pero ahora solo tenían rutinas. Cuando terminé, el silencio entre nosotros era pesado. Miró su portapapeles y luego preguntó amablemente, ¿alguien ha evaluado alguna vez su salud mental antes de esta petición? Negué con la cabeza. Nadie. Sin pruebas, sin referencias, sin preocupaciones. Solo papeleo presentado a toda prisa y firmado por un desconocido. Ella suspiró. Escribí algo rápidamente. Luego vinieron las pruebas cognitivas, recuperación de memoria, resolución de problemas, reconocimiento de patrones. Me hizo recitar números al revés, deletrear palabras al revés, recordar 5 objetos. Completé todas las tareas, algunas con facilidad, otras con tranquilidad, pero no dejé de hacerlo. Cuando terminó, se puso de pie y le ofreció la mano. Gracias, dijo. Ha sido más que cooperativo. Presentaré mi informe hoy. Pregunté en voz baja. ¿Importará? Ella me miró directamente a los ojos. Sí, porque tu voz importa. Regresé a mi habitación y al pasar por el pasillo, vi a Erika en la estación de enfermería. Nuestros ojos se encontraron. Ella asintió levemente. Sabía que ella se había asegurado de que todo transcurriera sin problemas entre bastidores, que no se habían realizado llamadas para avisar a Lucas, que ningún expediente había sido manipulado. Su fuerza silenciosa había mantenido unidos los límites de este momento. Esa tarde, mi hermana trajo noticias. El artículo se había vuelto nacional. Un programa matinal lo había recogido. Había imágenes de Lucas saliendo de un juzgado, en silencio, rodeado de periodistas. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir sobre el caso de tutela, siguió caminando.
sin comentarios. Pero las cámaras captaron la tensión en su mandíbula, la forma en que evitaba el contacto visual. La culpa subía por su columna, incluso si intentaba usar la indiferencia como una armadura. La gente empezó a acercarse. Mujeres de California, Ohio, Georgia, madres, abuelas, incluso una tía que había perdido su hogar de la misma manera. Un mensaje simplemente decía: intentaron borrarme a mí también, pero te veo. Y luego, el mensaje más inesperado de todos. Un correo electrónico de la primera novia de Lucas, de cuando todavía estaba en la universidad. Ella había leído el artículo. Ella dijo que creía cada palabra, que cuando estaban juntos, solía bromear sobre cómo los viejos tontos dejaban todo atrás y lo fácil que era jugar a largo plazo. Ella pensó que él simplemente estaba siendo oscuro, pero ahora no estaba tan segura. Su mensaje terminaba con: lo siento, creo que necesitas saber quién has sido durante mucho tiempo. Me dolía leer, no porque fuera nuevo, sino porque confirmó lo que había estado tratando de no creer. Lucas no solo había cambiado, él siempre había sido así. Simplemente me había negado a verlo, porque cuando amas a alguien, especialmente a tu hijo, dominas las excusas, pasas por alto, tú reescribes, tú proteges y rezas para que las peores partes de ellos sean solo fases, solo errores, solo unos momentos se les quedarán pequeños, pero a veces no es así. A veces esos momentos son quienes realmente son. El informe final llegó 2 días después. El Dr. Henderson me había declarado mentalmente sano, cognitivamente estable, totalmente capaz de administrar mi vida, mis finanzas y mi atención médica. Había incluido en sus notas que no había signos de demencia, paranoia o inestabilidad. Incluso fue más allá y afirmó que el diagnóstico original debería considerarse médicamente inválido debido a la falta de examen y al conflicto de intereses. El juez programó una audiencia de emergencia. Esta vez estaría presente. Esta vez hablaría. Si todavía estás conmigo y alguna vez has tenido que demostrar tu propia cordura a personas que intentaron despojarte de ella, deja un comentario a continuación y escribe: no me silenciarán, porque tu verdad, dicha en voz alta, es más poderosa que cualquier papel sellado en secreto. Y si estas palabras te ayudan a recuperar el coraje, suscríbete a este canal, no solo para mí, sino para todas las voces que alguna vez han sido ignoradas, descartadas o acalladas. No estamos rotos, no somos olvidados, y aún no hemos terminado. Era el día que temía y al mismo tiempo esperaba, todo al mismo tiempo. Entré al juzgado envuelto en una capa de incertidumbre y algo más, algo suave y desconocido, confianza. Cuando entré a la habitación lo vi. Lucas estaba esperando en un rincón, teléfono en mano, como si fuera el dueño del lugar. Recordé al niño que una vez se aferró a mi mano durante una tormenta, el que preguntó: ¿estamos a salvo? Y ¿me protegerás? Ese chico había desaparecido. Llegó el juez, su bata aún almidonada, su expresión neutral pero humana. Ella llamó el caso. Mi corazón latía al ritmo del clic del mazo. Me levanté cuando me preguntaron y me presenté. Mi voz resonó levemente en la habitación y me aseguré de que no flaqueara. No quería ser la madre temblorosa. Quería ser la mujer que lo dejara todo y dijera basta. Le conté la historia. Describí la mañana de la cirugía, el sabor del miedo en mi lengua mientras observaba la cama de mi hijo y luego su ausencia en la sala de recuperación. Le hablé del sobre en el porche, los documentos legales que prometían mi silencio. Le detallé la nueva cerradura de la puerta, las cuentas bancarias congeladas, la repentina eliminación de mi nombre. Cada hecho, cada fecha, cada detalle lo podía recordar como si los estuviera fotografiando en mi mente. Sentí que su peso se asentaba a mi alrededor como piedras arrancadas de sus cimientos. El abogado de mi hijo se levantó. Trató de cuestionar el cronograma, argumentando que la tutela de emergencia estaba justificada por gastos cuestionables y un comportamiento confuso. Preguntó sobre facturas impagas, impuestos impagos y vagos actos de generosidad. Escuché. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba transformando actos de amor normales en evidencia de inestabilidad. Pero no me inmuté. Mantuve mi historia firme, porque era mi verdad. Cuando presenté el testamento, el que mi esposo escribió de su propia mano, nombrándome heredero único, cuidador de la casa y los bienes hasta que yo falleciera, hubo un cambio en la sala. La letra de mi marido estaba expuesta, cada letra clara y segura. El rostro del abogado se endureció. La pluma del juez se detuvo sobre la página.
Ese testamento no era un trozo de papel suelto, fue una promesa, un pacto entre dos personas que creían el uno en el otro, y ahora era un arma contra quienes intentaban borrar a uno de ellos. Mi hermana estaba a mi lado, tranquila pero fuerte. Erika se sentó en la fila de espectadores. Su presencia era un susurro de solidaridad. Y cuando el primer testigo, el médico enviado por el equipo legal de mi hijo, se presentó, observé y escuché. Su evaluación había sido apresurada. No me había conocido antes de la petición. Su prueba fue superficial. Mi abogado lo expuso. Preguntó sobre la cantidad de minutos dedicados, las preguntas formuladas, si tenía representación. Vi al abogado vacilar. Vi el documento temblar bajo el escrutinio. El juez nos leyó las conclusiones. Ella reconoció la gravedad de la manipulación. Reconoció que la solicitud de tutela se había basado en documentos falsos y hechos tergiversados. Declaró revocada la orden original. Ella restableció mis derechos como heredero y administrador de mis propios asuntos. Ordenó que mi nombre se restableciera en la cuenta bancaria. Las cerraduras de la puerta tuvo que ser cambiado de nuevo. Mi hijo renunció a su autoridad como tutor. Cuando escuché esas palabras, sentí que algo se deshieló dentro de mí. Fue un alivio, sí, pero también reconocimiento. Me habían visto, me habían escuchado, me habían reclamado, y en ese reclamo encontré más que la victoria. Me encontré. Mi hijo no se puso de pie, él no habló, simplemente recogió sus papeles y salió bajo la atenta mirada de los taquígrafos judiciales. No sé lo que pensó. ¿Lástima? ¿Arrepentirse? ¿Enojo? En ese momento no importó. Lo que importaba era que estaba en casa. La casa volvería a ser mía. Los recuerdos dentro de las paredes ya no se sentirían como trampas. El jardín sería mío para tocarlo. Las llaves serían mías para girarlas. Regresé al barrio donde había vivido durante 32 años. Caminé por la misma acera agrietada. Me detuve junto al mismo buzón rojo. Abrí la puerta lentamente y olí el jazmín que se había vuelto silvestre. Olí el recuerdo. Entré y me senté en la sala donde el reloj marcaba ruidosamente. La misma radio de siempre. El mismo sofá que odiaba pero amaba. Todo le resultaba familiar y al mismo tiempo nuevo. Esa noche cociné algo sencillo. Caldo de pollo con ajo y perejil. El tipo de comida que significaba estar en casa. Puse la mesa para uno. Me permití sentirme victorioso y también frágil. Me permití sentirme cansada y también empoderada. Me permití recordar que la supervivencia no es lineal. Aquí hay algo que quizás no sepas. Muchos casos de abuso de tutela ocurren cuando un padre sano dona un órgano a un niño. Los expertos estiman que la influencia emocional de ese acto puede usarse contra el padre donante para manipularlo más adelante. El órgano se convierte en el símbolo de la deuda y los instrumentos legales en las cadenas. Aprendí esto, yo viví esto y lo superé. Si estás viendo esto y alguna vez has luchado por reclamar lo que es tuyo, quiero que escribas en los comentarios, voy a volver. Tu viaje importa, tu voz importa. Y si tu corazón se apoderó de esta historia y sientes que asientes, suscríbete a este canal, porque estamos aquí por los que fueron silenciados, por los que fueron borrados, por los que dijeron sí por amor y recibieron traición. No eres invisible, no estás borrado, y esto es solo el comienzo. La primera mañana de regreso a mi casa fue como despertar en una vida que pensé que había perdido. El sol se filtraba a través de las persianas como antes, pintando líneas doradas sobre el suelo de madera. El aroma a lavanda flotaba desde las viejas bolsitas que guardaba en el armario de la ropa blanca, todavía colgadas donde las dejé. Todo me resultaba familiar, pero de algún modo más tranquilo. No había ningún eco de pasos que no fueran los míos, ningún espacio hueco donde solía sentarse el miedo. Solo fui yo, y el silencio ya no parecía vacío, se sintió como paz. Pero incluso en esa paz había que reconstruir. Mi casa, aunque sin cambios en estructura, se sentía diferente en espíritu. Había cajones que no había abierto en meses, armarios que contenían no solo abrigos, sino también recuerdos. Saqué cajas y encontré tarjetas de cumpleaños de Lucas cuando aún era un adolescente. «Eres mi heroína, mamá», decía uno con letra temblorosa. Otro tenía un dibujo a lápiz de nosotros dos, figuras de palito sonriendo frente a una casa con ventanas torcidas. Me senté en el suelo con esas cartas esparcidas a mi alrededor y me dejé llorar, porque la traición no borra el amor. Simplemente lo deja magullado y desorientado, sin saber a dónde pertenece.
No intenté ordenar las emociones de inmediato. En cambio, me concentré en recuperar el espacio con actos pequeños y deliberados. Cambié las cortinas, abrí las ventanas, yo mismo reemplacé las cerraduras. No porque pensara que Lucas regresaría, sino porque necesitaba escuchar el sonido de una llave girando en una puerta que controlaba. Ese sonido era sagrado. Limpié el refrigerador, reabastecí la despensa, encendí velas en cada habitación. Hice una nueva copia de la llave de la casa y se la di a mi hermana con una nota que decía: «El hogar siempre está abierto para ti». Lloró cuando lo leyó. Nos sentamos a la mesa de la cocina y bebimos té como solíamos hacerlo, contando historias sobre nuestra madre, sobre cómo crecer pobre pero orgulloso, sobre cómo una vez pegamos cinta adhesiva a las suelas de nuestros zapatos para que duraran más. Ese recuerdo nos hizo reír. Recuperar mi vida no se trataba solo de documentos judiciales y candados, se trataba de memoria, sobre el alma, de volver al ritmo de quien era antes del silencio. Saqué mi máquina de coser, que no había sido tocada durante años, y remendé una manta vieja. Horneé pan y le di una hogaza al vecino que me ayudaba con mi jardín. Ella me abrazó con más fuerza de lo que esperaba y susurró: «Te extrañamos». Empecé a caminar de nuevo. Al principio, solo cuadras cortas. Mi cuerpo aún se estaba recuperando, pero cada paso era una protesta contra la quietud a la que me habían obligado. Pasé junto a niños andando en bicicleta, parejas mayores caminando de la mano, adolescentes con audífonos y sueños indómitos. La vida avanzó, y esta vez yo fui parte de ello. Una tarde recibí una carta, sin dirección de remitente. La letra era inconfundible: Lucas. Me quedé mirando el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. No fue una disculpa, ni siquiera fue una explicación. Solo un párrafo de actitud defensiva envuelto en decepción. Dijo que había estado tratando de hacerlo mejor y que yo lo había avergonzado. Escribió: «Espero que algún día veas que hice bien en tomar el control». No se mencionó el riñón, sin gratitud, ningún reconocimiento de lo que me habían robado. Doblé la carta y la guardé en un cajón, no porque quisiera guardarla, sino porque hasta el dolor tiene un lugar cuando estás reconstruyendo. No olvidaría lo que hizo, pero tampoco dejaría que eso defina los capítulos restantes de mi vida, porque sanar no es borrar el daño, es la decisión de vivir en voz alta a pesar de ello. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro local de defensa de personas mayores. Hablé con mujeres que estaban pasando por la misma pesadilla que yo había soportado. Algunos todavía estaban atrapados, otros comenzaban su lucha. Me miraron con ojos llenos de incredulidad cuando les conté mi historia, y luego, con esperanza, porque a veces, lo más radical que puedes hacer es sobrevivir en voz alta, en público, con tu dignidad intacta. Conocí a una mujer llamada Elaine. Su hija había solicitado la tutela tras sufrir un leve derrame cerebral. Llevaba 6 meses viviendo en una residencia, despojada de sus derechos, de sus bienes, de su voz. Cuando vio mi historia en las noticias, dijo que se sentía como si finalmente alguien hubiera abierto una ventana en su prisión. Hablamos durante horas. Me dijo que lo que más me dolía no era la pérdida de dinero ni la restricción de la libertad. Fue el borrado de la identidad, la forma en que todos dejaron de llamarla por su nombre, la forma en que el personal se refería a ella como la paciente o la mujer de la habitación 4, como si hubiera dejado de ser una persona. Le dije que todavía era Elaine, y ella lloró. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero poder de las historias, no solo para informar, sino para que la gente vuelva a sí misma. Si ha llegado hasta aquí y alguna vez ha sentido que le han robado su identidad, por un sistema, por una persona, por el silencio mismo, quiero que comente: recuerdo mi nombre, porque lo haces, porque debes hacerlo, porque ese nombre contiene todo lo que importa. Y si esta historia te abrió los ojos, te tocó el alma o te recordó a alguien que amas, suscríbete a este canal, no para mí, sino para todas las Elaine que existen, por cada madre que lo dio todo y se quedó sin nada, por cada alma que merece volver a casa. Hay momentos en la vida que parecen finales, pero en realidad son solo el comienzo. Cuando miro hacia atrás, a todo lo que pasó, ya no veo solo el dolor. Veo la fuerza que floreció en medio de la devastación. Veo los rostros de mujeres que me recordaron que se puede recuperar la dignidad. Veo a mi hermana, con las manos desgastadas por el tiempo, todavía sosteniendo las mías como si no hubieran pasado años. Veo a Erika,
con su rebelión silenciosa y su fe inquebrantable, y me veo a mí mismo, no la versión que fue traicionada, silenciada o encerrada, sino la versión que sobrevivió, que se defendió, que se levantó. La curación no es perfecta, es desordenado, lento, lleno de pasos adelante y tropiezos hacia atrás. Todavía hay días que me despierto y siento el escozor de lo que me quitaron. Hay momentos en los que extraño al hijo que creía tener, pero dejé de esperar disculpas de personas que creen que no hicieron nada malo. He aprendido que la paz llega cuando dejamos de pedir a los demás que nos la den y empezamos a construirla nosotros mismos. Para cualquiera que haya sido traicionado por su familia, especialmente por las personas que más amaba, quiero que sepa esto: no es su culpa. No eres tonto por haber amado, no eres débil por haber confiado. Ese amor fue tu fuerza, esa confianza fue tu gracia. No puedes controlar lo que otros hacen con tu corazón, pero tú puedes decidir quién será el siguiente en ocuparlo. Tuve que reconstruir todo: mi nombre legal, mi independencia financiera, mi espacio físico, pero lo más importante que reconstruí fue mi voz, y con él me he prometido esto: nunca dejaré que me lo roben de nuevo. Esta historia no fue contada por compasión, fue dicho por la verdad, porque en algún lugar otra mujer se despierta en una habitación que no eligió y le dicen que ya no es capaz. En algún lugar una madre se recupera de una cirugía sin saber que su hijo ya está renunciando a su libertad. En algún lugar un nombre se borra del papel y alguien con poder y sin conciencia reescribe silenciosamente una vida. Si esa mujer eres tú, o alguien a quien amas, espero que esta historia te encuentre. Espero que te envuelva como una manta y te diga: no estás solo. Espero que os recuerde que incluso después de todo, todavía hay vida, todavía hay alegría, todavía estás tú. Gracias. Gracias por escuchar, por sentir, por sostener esta historia con la ternura que se merece. Cada vista, cada comentario, cada suscripción no es solo apoyo para este canal, es una luz en la oscuridad para alguien que todavía está en camino, tratando de encontrar el camino a casa. Y si este video conmovió algo dentro de ti, si te hizo recordar quién eres o en quién quieres llegar a ser, te invito a hacer clic en la siguiente historia que está por aparecer en tu pantalla. Allí espera otra voz, otra verdad se está revelando, y tal vez, solo tal vez, sea exactamente lo que necesitas escuchar a continuación. De mi corazón al tuyo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, sean valientes y sean humanos y hagan ruido.